Dios te bendiga, que la paz de Dios esté contigo. Este es tu programa Hablando Claro, al junto del ministro del Señor Amaury Ramírez. Recuérdese que usted debe de compartir esta palabra, porque como mismo esta palabra te va a bendecir, también va a bendecir a aquellos el cual tú la compartas. Hoy tenemos un tema muy bueno, como todos los demás que hemos dado, gloria a Jesús, porque son temas edificantes. Acuérdese que nuestra idea no es atacar a nadie, sino que nuestra idea es poder aclarecer algunos puntos oscuros, le podemos llamar, de las escrituras o algunas cosas que no se hablan desde un altar. Este programa Hablando Claro es justamente para aclarecer lo que la Biblia establece con respecto a algunos temas. Y hoy vamos a tratar un tema muy bueno, muy edificante. Lo vamos a tener que hacer en varias secciones, pero vamos a comenzar hoy dándole la introducción a este poderoso tema y vamos a hablar de la administración dentro del reino de Dios. Escuche bien, administración dentro del reino de Dios. Pedro habla de eso, de que seamos buenos administradores de la gracia. Vamos a ver qué quiere decir eso y qué se está haciendo hoy en día o qué estamos nosotros haciendo como iglesia, ¿verdad? Porque todos somos iglesia, como iglesia de Cristo. ¿Qué estamos haciendo con esto de ser o no buen administrador de Dios o de la gracia del Señor? Y para eso vamos a leer primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cada uno, según el don que ha recibido, ministreselo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, en quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Fíjese que esto es demasiado importante, la administración dentro del reino, porque tiene muchas telas, como decimos, por donde cortar. O sea, ser buen administrador, para comenzar y serlo antes de pasarle el ministro Amaury, ser buen administrador quiere decir organización, organizar algo. La administración tiene que ver con ordenar, la administración tiene que ver con tomar tu lugar, con hacer la parte que te corresponde, con edificar. De gloria a Jesús, con establecer, tiene que ver con colocar. Cuando alguien estudia en la universidad y dice yo estudié administración de empresa, quiere decir que esa persona está sumamente capacitada y preparada para manejar todo lo que tiene que ver con dicha empresa, manejarlo bien. Porque si el administrador entra sin ningún tipo de conocimiento y preparación, entonces posiblemente haga que la empresa quiebre y se vaya al declive, se vaya a bancarrota. Por lo tanto, usted estudia administración para saber los riesgos, qué se puede hacer, qué no se puede hacer en cada situación. El administrador sabe qué hacer en cada momento y en cada situación de la vida. Ahora bien, dentro del reino de Dios debe de haber administración, claro. Y es donde Pedro habla y dice, seamos buenos administradores, y dice, de la gracia del Señor. Entonces, Pedro nos está llamando a que escudriñemos y estudiemos y veamos qué significa ser un buen administrador. Por ejemplo, ministro Amaury, una persona es buen administrador cuando Dios lo llama a una posición en la iglesia y está ejerciendo 4 o 5 posiciones al mismo tiempo. ¿Usted cree que esa persona es un buen administrador? Que en el mismo momento es un servidor y también en el mismo momento le quiere llevar la finanza, quiere llevar esto y quiere hacer esto y quiere hacer todo esa sola persona. Yo creo que cuando una persona trata de acaparar varias funciones o hacer varias cosas, tiende, o sea, no te voy a decir que no, hay personas que son multifacéticos, decimos, pero tiende, cuando tiene demasiado cosas, tiende a en una dedicarle menos tiempo que a la otra.
Y a esa posiblemente sea la más importante. Y esa sea, gloria a Jesús, la que por ahí se vaya, como decimos, se vaya al declive. Entonces hay que saber, ser buen administrador no es hacer más, es hacer solo lo que Dios te dijo que haga. Por eso el apóstol Pedro habla y dice, seamos buen administrador del don que Dios nos ha entregado. O sea, ¿cuál es tu don? ¿Cuál es tu posición? No quiera moverte o hacer lo que le corresponde a otro. Entonces eso tiene que ver con administración también. Entonces por ahí comenzamos. Hay muchísimos ejemplos, muchas cosas que podemos hablar. ¿Qué hacemos con cada cosa dentro de la iglesia? ¿Qué hacemos con los dones? ¿Qué hacemos? Pero también ¿qué hacemos con los recursos? Con lo que entra. Todos esos temas los vamos a tocar aquí. ¿Qué se debe de hacer? Porque hay cosas que se están haciendo, gloria a Dios por eso, pero hay cosas que se pueden hacer y no se hacen. Y hay cosas que se está haciendo que no se debe de hacer. No sé si terrible. No sé si me pudiste entender. O sea, a veces en lo que debemos de estar enfocados, no estamos enfocados. En lo que debemos de dedicarle dentro de la iglesia, el 80%, le estamos dedicando el 10%. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia establece? Porque en el momento de ser buen administrador, lo primero que hace un administrador, Amaury, es establecer prioridades. ¿Qué es establecer prioridades? Bueno, tú como líder debes de saber qué cosa es lo más importante dentro de la iglesia, o yo como hijo de Dios, qué es lo más importante para con Dios, qué es lo que Dios me exige. Entonces a eso que es más importante le debo dedicar más tiempo. Entonces yo debo establecer prioridades. ¿Para qué? Para no dejar una cosa atrás, sino ir poder haciendo todas las cosas y ser un buen administrador de la gracia del Señor. Pregunta que te hago, ministro Amaury, y te paso y te dejo con esta pregunta. ¿Tú crees que hay personas débiles en la fe que puedan irse al mundo por un mal manejo o una mala administración dentro de una organización cristiana, llámese iglesia? ¿Usted cree que eso es causante para alguien irse al mundo? Un mal manejo, sea de los recursos, de la finanza, o sea de cualquier tema, que una persona débil en la fe se pueda ir al mundo por una mala administración dentro de la iglesia de Cristo. Bueno, Dios le bendiga a todos. Ellos pasan muchas situaciones y eso es una de ellas. Ahora, tú hablabas bien claro de ser administrador. El ser administrador, el Señor espera un resultado. Todo administrador espera un resultado. Y todo el que se pone a administrar algo es para que dé un resultado. Los resultados pueden ser positivos como pueden ser negativos. Entonces, ¿qué el Señor quiere? Que haya resultados positivos. Tenemos que ver bien claro. Tú me hacías la pregunta de si hay personas que por una mala administración se pueden ir al mundo. Claro. Es más, yo he escuchado personas que dicen, mira, yo no diezmo ni ofrendo porque veo que no se hace con el diezmo y la ofrenda lo que se debe de hacer. Personas que tú lo ves que son débiles en la fe, pero están viendo esa parte. Acuérdate que los apóstoles pasaron una situación con la repartición de las viudas. Estamos hablando de administración. Entonces fueron quejándose, mira, están atendiendo tal, pero esta no la atienden. Vamos a ver qué hacemos. ¿Qué hicieron los apóstoles para encerrar esa parte ahí? Ellos dijeron, bueno, no podemos predicar y también repartir a las viudas. Tiene que haber personas encargadas a esta parte y nosotros persistiremos en la oración y en la palabra. Oye bien, o sea, como buen administrador yo tengo que tomar, como tú decías, prioridad para ser un buen administrador. ¿A qué yo he sido llamado? ¿Qué yo debo de hacer para que haya un crecimiento en lo que Dios ha puesto en mis manos, sea espiritual o sea físico? Para que yo pueda ver un crecimiento, yo tengo que seleccionar, yo tengo que separar, yo tengo que ver a qué le dedico más prioridad. Porque muchas veces hay situaciones que nos llevan a dedicarle más tiempo y más prioridad a cosas que no deben de ser. Y eso también hace que los débiles en la fe se aparten. Amén. Porque ¿qué iban a hacer esas personas que se quejaron por las viudas que no eran atendidas? Habían débiles.
se iban a apartar, iban a decir, ven acá, pero le hacen caso a aquello, pero a mí no me hacen caso. O sea, debe de haber un orden también. Para ser un buen administrador hay que haber un orden, una organización. Eso no es una cosa a lo loco, de que yo voy a estar, ser líder y también voy a estar encargado de la finanza. Jesús no se encargó de la finanza. Jesús encargó a otro de la finanza. Hay que traer algo. No, mire, vayan allá, háblense con Judas. Está poderoso. Háblense con Judas. No, que Judas tenía su problema. Bueno, él tiene que procurar. Y la gente que brega con finanzas tiene que procurar que no se le meta ese espíritu de Judas. Ese espíritu de avaricia, de querer, de como meter mano entre veces. ¿Para qué? Para que no hayan problemas con aquellos débiles. No es recomendable, profeta, con tal tú hables, te hago la pregunta para hacer ¿verdad? Para aclarar. Entonces, tú dices que no es recomendable el líder, sea pastor o líder de cualquier ministerio que Dios haya instituido, llamado, profeta, apóstol. No es recomendable que el líder también maneje la finanza. No, eso no. Es que no hay como una coinonía. Imagínate el líder manejando la finanza, atento. Nunca se va a centrar en un mensaje. O le falla el mensaje a lo que tiene que hacer para lo que Dios lo llamó, o se va a tener que poner los numeritos. Porque cuando hay algo que no le da, y dice, ven acá, pero en este mes como que la gente yo veo que le entraron su chelito, pero no vinieron como... Ya él va a estar turbado. O sea, ¿qué mensaje él va a predicar? O sea, va a ser un mal administrador. ¿Por qué? Porque va a empezar a ver lo monetario. Va a empezar a ver quizás esa parte lo va a desvincular de lo que verdaderamente él fue llamado. Yo entiendo que el líder tiene que delegar funciones. Un líder no puede querer hacerlo todo porque no lo hacen bien. No. Haga usted lo que usted hace bien y déle libertad a los otros para que se desarrollen. Wow. Porque usted no era así un día. Así es. Usted no predicaba de esa manera. Alguien te tuvo que soltar y tener confianza en ti para que tú te desarrollaras. Y eso está pasando. Hay gente que estancan porque en el reino no se mete en crisis. En el reino de Dios, sino estancamiento. El estancamiento espiritual hace que las personas no crezcan espiritualmente y estén ahí. El don está ahí, el llamado está ahí. El talento está ahí, pero hay gente que lo entierra. Hay gente como aquel que se le dio uno, dijo, yo tuve miedo y le enterré. Tuve miedo porque yo sé cómo tú eres. Y no se atreven. ¿Me entiendes? Y viceversa. Hay líderes que no se atreven a soltar a otros. No le dan la confianza. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos dicen, no lo va a hacer bien. Pero a ti te dieron la confianza. Entonces, si aquel no puede administrar en las finanzas o en algún cargo que tú lo quieras poner, tú no puedes tener miedo y quererlo hacer tú todo. ¿Por qué? Porque vas a fallar en una. Así es. Yo no puedo pretender ser encargado de la finanza, de todo lo que entra. No. Mi enfoque es otra cosa. Alguien tiene que ser encargado de eso. Pero tú sabes algo, profeta, y es que a veces se da el caso también de que colocamos a una persona, pero yo como líder estoy más pendiente a lo que entra, o en este tema, en el caso de la finanza, a lo que entra el ministerio, que la misma persona que está encargado. Que debería decir así, que el que está encargado es el que tiene que estar pendiente. Claro, pero también pasa con los ministerios. Yo como líder delego una función, ¿verdad? Me corresponde, pongo un presidente, por ejemplo, de caballero, pero yo como líder, como pastor, también lo manejo. Y ese presidente no puede fluir ni hacer lo que él quiere, sino que tiene que hacer lo que yo diga como pastor. Entonces eso también está mal, porque ya no son, tú no estás confiando en ellos plenamente. Tú lo estás utilizando a ellos y tiene una persona, pero el cargo lo llevas tú. No sé si estoy mal, tú me corriges. O sea, de nada me vale a mí yo colocar una persona. Mira, usted va a ser líder de los servidores. Pero ¿qué pasa? Yo soy el que le digo todo lo que esa persona debe de hacer y estoy ahí pendiente. No.
Yo debo de capacitar al líder de servidor. Yo debo de prepararlo, pues yo tengo que soltarlo para que el líder fluya. Claro. Yo no puedo estar atento al servicio, a la finanza, a la puerta. El diácono no vino, fulanito faltó, perencejo, que el hermano que está enfermo. Me voy a volver loco. Sube el volumen. Sube el volumen, que sonidita, que sonidita, ¿qué pasó? Y que entonces ponemos, hoy en día se usa eso, que se coloca persona en posición para hacerlo sentir útil, pero al final el líder es que hace lo que quiera. Es más, en una ocasión se dio en una iglesia de que alguien, siendo presidente de jóvenes, para poder traer a un predicador, el pastor claramente le dijo, no, yo tengo que verlo predicar. Y la persona dijo, pero pastor, pero usted me seleccionó a mí de parte de Dios para ser líder. Vio que yo tenía la madurez y la capacidad. Tengo tantos años siendo líder juvenil. Y usted, le estoy yo diciendo que yo vi a esa persona predicar. Y es un hombre de Dios tremendo. Y lo queremos traer los jóvenes, todos estamos de acuerdo para traerlo para la sociedad. Y usted me está diciendo a mí que usted tiene que escucharlo. No, entonces ¿para qué me tienes a mí? Le dijo esa persona. ¿Para qué yo soy líder? Si usted no confía en mí. El pastor dijo, no, lo que pasa es que yo tengo que verlo porque yo tengo que cuidar la iglesia. No, señores. Usted no delegó función. Usted puso un títere, usted puso a alguien, pero al final quien está maniobrando las cosas por detrás es usted. Si usted estableció, esto es administración, si usted estableció a alguien en la finanza, estableció a alguien con un liderazgo y lo sintió poner de parte del Señor, usted tiene que dejar que ellos fluyan. Y si no saben, enséñelo. Y si no aprendieron, cámbialo y ponga otro. Pero queremos ayudarlo. Y esto no es ofendiendo a un líder o a un pastor. Lo que estamos es tratando de ayudarlo. Porque por eso hay mucha gente que no quiere el pastorado. Porque ven como los demás pastores dicen, espérate, yo tengo que estar atento a todo. Entonces esto es administración. Usted preparar. Pero hoy en día no se ve tampoco eso. Pregúntame el qué, profeta. ¿El qué? O un pastor dando curso o enseñando a los líderes o un curso de liderazgo. Tú lo puedes contar y fácilmente no te sobran dedos en una sola mano. El pastor que tuve que está dándole curso o estudio a los líderes en la iglesia. Por ejemplo, curso de liderazgo para ser líder. Todo enseñarlo a ser líder. Vamos a instruir a todos los líderes de la iglesia para que sepan cuál es su función. Tú no lo ves. Entonces, mi deber como líder es líder principal, es yo instruir a los demás líderes y colocarlo en la posición que deben de estar y delegarle función, pero tener la confianza en que ellos van a resolver. Claro. Entonces, eso me va a quitar a mí un peso como pastor, como líder, me va a quitar un peso como líder principal, porque voy a delegar función. Yo recuerdo que David Shonquisho, él pensaba que solamente era, en su testimonio él lo cuenta, que él solo podía predicar los domingos. La iglesia creció tanto que él tenía que dar 7 cultos los domingos. Y ya cuando iba por el 5.º mensaje, él estaba agotado. Pero él seguía con toda su fuerza hasta que un día le dio un paro cardíaco. Y él cuenta el testimonio de que Dios lo postró en cama durante un tiempo y la iglesia como quiera siguió. Él pensó que desde el día que Dios lo postraba en cama, la iglesia se iba ahí a pique. Y Dios le dijo, entiende que yo soy el Dios de la iglesia y soy el que te doy la fuerza. Escoge a mujeres y hombres y ponlo a liderar y ponlo y establece célula. Y la iglesia era de 3.000 miembros, y cuando él escuchó la voz de Dios y comenzó a confiar en los líderes que Dios le había puesto a su lado y estableció pastores, estableció gente que lo comenzaron, ¿saben cuánto creció? De repente en un año creció a 18.000. De 3.000 creció a 18.000 miembros. Y hasta que llegó un momento a tener 600 pastores en su iglesia de ayuda. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos para el crecimiento, y como único lo podemos hacer, Amaury, es siendo administrador de lo que Dios nos da. Porque la Biblia establece y dice que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si yo no puedo serle fiel a Dios con un talento, con un don, Dios no nos va a entregar 2 dones ni 2 talentos. Entonces debemos de serle fiel a Dios en lo poco. Entonces aprende, delega funciones, dale a la gente, no lo use de títere, confía en ellos, prepáralos, capacítalos, encárgate de lo que tú tienes que encargarte. Me voy a encargar yo de lo que tengo que encargarme y voy a delegar la función. ¿Entiendes? Entonces voy a hablarle al grupo de los servidores, yo le hablo al líder que le habla al grupo.
Así es que se establece. Sí. Usted, mire, yo le voy a hablar a usted. Mire, esto debe de ser así. Usted vaya y díjale al grupo. Debe de ser así. Entonces, esto es administración. Mira, me gusta algo y te paso allá. Que tú tocaste en Hechos capítulo 6 sobre lo que lo pasaba con los apóstoles, el crecimiento que había muy fuerte y tenían que encargarse de la repartición de comidas para las viudas. Tú te fijas que Pedro, todos los apóstoles se pusieron de acuerdo. No, nosotros encarguémonos. Y esto cuando tú hablabas me impactó. Porque Pedro dice, encarguémonos nosotros de enseñar y de estar en la palabra y de ministrar lo que tenemos que hacer. Y vamos a establecer gente que se encarguen. ¡Wow! ¡Qué visión! ¿Por qué no aprendemos de eso, ministro? Hay que darle libertad a la gente. ¿Por qué no aprendemos de eso? Hay que aprender. Esos son ejemplos que hay que aprender. Porque hay veces que nosotros no confiamos. Hay gente que confían en nosotros, pero nosotros no confiamos en otras personas. Y debemos de confiar en aquellos que Dios también ha levantado. Hay gente que tiene dones poderosos, enterrados, están allí callados, que a veces tú le das la oportunidad y tú lo ves fluyendo y tú dices, wow, pero mire esa persona. Hay personas que están ahí calladitos. ¿Por qué? Porque no se le da la oportunidad, no se le da el paso. Y en eso también se es buen administrador. Y una de las cosas que tenemos que considerar, nosotros tenemos que tener bien claro en a qué Dios nos ha llamado. ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestra función? Porque a veces pensamos, como tú decías, el testimonio de David John Show. Sí, él pensaba que sin él no iba a funcionar. Tú tienes que preparar todo, que el día que tú no estés, todo sigue igual. Porque no somos imprescindibles, somos una pieza. Wow, poderoso. Somos una pieza para el reino por un tiempo. Y cuando llegue ese tiempo, que el Señor nos mueva, hay que aprovechar. Esta es una palabra que le voy a decir a todos. Hay que aprovechar el momento que Dios te tiene al lado de alguien. Cuando Dios te pone a alguien, un hombre de Dios, al lado tuyo, aprovecha ese momento. Quizás tú más nunca vuelvas a ver esa oportunidad. Y diga, wow, pero mira, cuando yo estaba así, me perdí de esto. No, porque Dios te tiene aquí, pero mañana te puede mover a otra cosa. Wow. O que hagas eso, o a que administres eso en otro lugar que lo estás necesitando. Quizás hay veces que uno ve que menosprecian lo que tú con mucha dedicación y amor bien administras. Pero hay que seguirlo haciendo, porque hay gente que mañana eso le va a faltar. Tú no ves que hay personas que dicen, si yo no estoy como pastor, si no estoy en la iglesia, la gente no se congrega. Y ellos se sienten orgullosos por eso. En vez de sentir pena y vergüenza por sí mismos porque no han sido fieles y no han sido buenos administradores y no le han enseñado a la iglesia, Mauri, que no deben de seguir al hombre, sino a Dios. Entonces el día que tú mueras, ¿qué va a pasar con la congregación? No, se acabó la iglesia. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, yo fui, y esto tiene que saberlo el mundo. Yo fui al ministerio Cristo Viene en Puerto Rico de Gigi Ávila. ¿Verdad? Fui al ministerio, fui allá, nos dieron una charla por todos los lugares y fuimos y vimos todos los lugares. Tienen una librería, una imprenta, el canal de televisión, todo. Y yo pregunté algo y esto me impactó. Yo pregunté, y subieron a la iglesia donde hacen los cultos, tienen una iglesia ahí, todo algo bien bonito. Y pregunté, digo, ¿cuál es el pastor aquí? Me dice, no hay un pastor en sí, somos como 19, tanto, y cada quien da un culto. No. Digo, ok, también, pero la otra pregunta que le hago, ¿cuál es la persona que ha continuado con el legado de este gran hombre de Dios, Gigi Ávila? ¿Cuál es? ¿Quién es que ha quedado con el legado? No me pudieron responder. Murió Gigi. Y hacían muchos hombres de Dios que hoy murieron y no hubo alguien que quedó con el legado. Y esto está pasando dentro de la iglesia porque la gente está enfocándose más en el hombre que en seguir a Dios. El mensaje de Gigi ya no se predica. ¿Dónde está el legado? ¿Dónde está la gente que estaban ahí al lado de Gigi que lo seguían?
Entonces llegó un momento, tiene que ser como un momento, tú tienes que recapacitar. Claro, a veces que te tocan criados como el de Eliseo, que Sí. en vez de recibir la unción de Eliseo, lo que recibió fue la lepra de Naamán. Y Eliseo tuvo que irse para la tumba con la unción, ¿eh? Tuvo que irse con la unción, varón, porque no encontró a alguien para depositarle lo que cargaba por dentro. Terrible. A veces tú estás rodeado de gente que son Giesi, varón. Y es como tú decías, deben de aprovechar el momento que está al lado de alguien y absorber esa unción, esa gloria, lo que esa gente tiene de Dios. Aprovéchala, porque en cualquier momento se te va. Entonces, hay algo poderoso, y es que usted como líder, usted debe ser un buen administrador y enseñarle a la iglesia que no es a su persona, que debe de seguir a Cristo. Y aparte de eso, debe de entusiasmarlo a que vean a Dios, que si tú mañana no estás ahí, como quiera tienen que continuar. Y formar gente dentro de tu iglesia, líderes, pastores, dentro de tu congregación, que puedan continuar con el legado, con lo que tú le enseñaste, con lo que tú le instruiste. Sí, que, Yo no, te digo ahora que mismo, no lo sepulten, que no te lo digo ahora mismo, sepulten. profeta, aquí en la otra banda, en Higüey, en muchos lugares, muere un pastor influyente y fácilmente no hay alguien que pueda suplantarlo dentro de su misma congregación. Tiene el concilio que poner a otra persona. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces no sembramos un legado. Por miedo a que me van a quitar el puesto, por miedo a que si yo lo pongo, me ayuda, después me va a ir por otro lado, que yo hago esto. Suelte el miedo, suelte la timidez, trabaje para el reino. Usted no es imprescindible, en cualquier momento lo puede Dios mover de lugar, de posición. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Lo que el apóstol Pedro dice: seamos buen administrador con el don que se nos ha entregado, el don de la gracia, el don de la buena administración. Ministrémoslos o seamos prudentes, hagamos lo que tenemos que hacer y punto. Entonces, ¿a dónde están esa persona que tú has puesto para que continúe tu legado? ¿A dónde está ese líder que tú formaste para que continúe el buen servicio, la buena administración dentro de la casa? Que el día que tú no estés como líder principal, las cosas puedan continuar. Entonces yo creo que esto es un llamado a cada líder, ministro, a cada pastor que nos está viendo, a cada persona, a cada futuros pastores. Esto es un llamado que Dios nos está haciendo hoy a cada persona que forma parte de un ministerio, a que usted reconozca para qué Dios lo llamó. Es el primer paso, ¿verdad que sí, ministro? Reconocer cuál es el don que usted tiene, para qué Dios lo llamó, y luego entonces dedicarle tiempo a eso y tratar de ministrar correctamente. E invertir también. Hay gente que no invierte. ¿Invertir qué? Tiempo, Invertir dinero, tiempo, estudio, todo. Porque para ser un buen administrador, no simplemente que yo lo soy, es que yo tengo que invertir. O sea, yo tengo que buscar el bienestar, de que haya un crecimiento. No simplemente de que estoy aquí, tengo el título, tengo el llamado y ya, la gente me ve. No. Yo tengo que hacer énfasis en que haya un crecimiento, tanto físico como espiritual. Y por eso me va a costar invertir de mi tiempo, invertir de mi finanza, de todo. Hay gente que no le gusta invertir. O sea, este llamado que hacemos en este día es para que recapacitemos personalmente, un autoanálisis. Todo el que va a escuchar esta transmisión, que lo está escuchando, tiene que hacer un autoanálisis. ¿En qué yo estoy? ¿Cómo va mi crecimiento? ¿Qué tal? ¿Soy buen administrador o soy mal administrador? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer con las personas que Dios ha puesto a mi lado? ¿Qué debo de buscar? ¿Qué debo de seguir? ¿Qué debo de ser en la vida? O sea, piensa que tú no estás en la vida, no estás en el reino solo por estar. Amén. Por bonito, por bonita. No. Tú estás porque hay un propósito de Dios que se tiene que cumplir en tu vida. Así que te instamos, te hacemos el llamado, te decimos: levántate, abre los ojos, párate en los caminos, mira qué te falta, qué se ha caído, qué he dejado de hacer, qué no hago o qué hago que no se me ha mandado a hacer. Deja aquello para lo que Dios no te llamó. Enfócate en aquello que Dios te llamó. Seamos
buenos administradores de la gracia en el reino de Dios. Dios le bendiga. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Hay una segunda parte, no se lo pierdan. Suscríbase, comparta y dele like. Dios le bendiga.